El cuarto camino de Gurdjieff, Jorge Blas-Chke. Introducción. Menino de Cheshire, ¿podría decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Preguntó Alicia. Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar, respondió el gato. No me importa mucho el sitio, manifestó Alicia. Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes, dijo el gato. Siempre que llegue a alguna parte, añadió Alicia como explicación. Oh, siempre llegarás a alguna parte, aseguró el gato, si caminas lo suficiente. Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Cuando me propusieron escribir un libro sobre las enseñanzas prácticas del cuarto camino de Georges Ivanovich Gurdjieff, me pareció que era insistir sobre un conocimiento que ya no estaba adaptado a nuestra época y desfasado en el tiempo. Sin embargo, las enseñanzas de Gurdjieff fueron unas técnicas que en su tiempo sirvieron para que muchos de nosotros siguiéramos unos caminos que nos han llevado a concebir una comprensión de la realidad cotidiana distinta de la que nos han intentado hacer digerir en esta vida. Mis primeros contactos con la enseñanza de Gurdjieff se producen en París a finales de la década de los años 60 y me llegan a través de uno de sus exalumnos más críticos, Louis Pauwels, coautor junto con Jacques Verrier de El retorno de los brujos. Pauwels diría de él: en torno a Gurdjieff se ha construido la más importante y la más profundamente activa sociedad secreta que se haya podido ver nacer en el mundo contemporáneo. Verrier, muy propicio a ver confabulaciones militares y políticas, creyó siempre que Gurdjieff era un espía que trabajaba para la Unión Soviética. Pauwels, que fue autor de una de las biografías más críticas y sinceras sobre Gurdjieff, conjuntamente con la realizada por Raphael Lefort, llega a admitir: al acabar de comprender la biografía de Gurdjieff, en 1954, vi dibujarse las líneas principales de una búsqueda que debía llevarme a El retorno de los brujos. Y esto debido a tal cúmulo de circunstancias y encuentros que en ello hay que ver un plan concertado. No hago más que obedecer bajo el imperio de una suerte de hipnosis. Personalmente, las enseñanzas de Gurdjieff me produjeron un gran impacto que me ha marcado una parte importante de mi vida. Viviendo en un mundo occidental de falsos valores, prejuicios, adoctrinamientos, condicionamientos y tendiente a configurar la vida de una forma automatizada, aquellas enseñanzas abrían una puerta nueva sobre la realidad de nosotros mismos. No cabe duda que Gurdjieff fue una de las primeras personas que intentó adaptar los conocimientos que había adquirido de maestros orientales al estilo de la vida occidental de su época. No quiero decir que sea el único ni el mejor. Cada uno debe de encontrar el camino que personalmente le sea más adecuado. Y como explica el fragmento del cuento que abre este libro, Alicia en el País de las Maravillas, cargado de gran mensaje esotérico, todos los caminos pueden ser buenos si caminamos lo suficiente, es decir, si trabajamos lo suficiente y si buscamos con esfuerzo en nuestro interior. Para muchos pensadores, filósofos o investigadores, el cuarto camino está hoy superado. Para el sufí Idries Shah, las ideas de Gurdjieff fueron útiles, pero ahora son anacrónicas, especialmente porque han perdido un contacto imprescindible. Raphael Lefort, en Los Maestros de Gurdjieff, uno de los mejores libros para estudiar los orígenes de la enseñanza de Gurdjieff, destaca lo siguiente: hasta la muerte de Gurdjieff la enseñanza sufrió altos y bajos, se difundió, pero todo el mundo parecía que algo le faltaba. Después de la muerte de Gurdjieff, siguió moviéndose sin avanzar y se volvió estática, faltándole el resorte principal.
¿Era el contacto con la fuente lo que le faltaba? Fuera como fuera, desde 1950 en adelante, se continuó solamente debido al momentum que Gurdjieff le había dado. Y así pasaron los años y los discípulos de Gurdjieff y sus sucesores no se encontraban más cerca de la meta. La enseñanza sufí de Gurdjieff quedó truncada sin haber podido continuar su cometido, que era el que le faltaba un soplo original de vida. Todo parece indicar que la continuidad de la escuela de Gurdjieff por Me Salzman ya estaba sentenciada mucho antes de la muerte del primero. Para mi entender, por qué Gurdjieff convirtió algo sagrado en profano y por qué llegó un momento en que, distanciado de las fuentes, no se dio cuenta de que el mundo evolucionaba alrededor de él y que lo que en principio podía ser apto para una época ya no lo era para la siguiente, porque la sustitución y la situación podía ser la misma, la cuestión también, el problema y la gente de los mismos, incluso el lugar, pero el tiempo era diferente. El mismo Gurdjieff afirmaba que el cuarto camino había surgido en un momento, en un lugar y entre unas personas que configuraban las condiciones correctas para su eficacia, que luego desaparecería cuando se desvanecieran estas circunstancias y que quienes no hubiesen asimilado la esencia de las enseñanzas permanecerían y seguramente conservarían las formas externas sin llegar a entender el núcleo central. Uno de los mejores libros que se ha escrito en la época actual sobre la enseñanza de Gurdjieff es El despertar del Self de Charles Sturt. En esta obra el autor hace un excelente repaso de la enseñanza del cuarto camino, explica varios ejercicios que se realizaban en la escuela y analiza seriamente su enseñanza. Sturt destaca lo siguiente: después de la muerte de Gurdjieff aparecieron varios grupos que tenían como finalidad desarrollar sus ideas y trabajo, como desafortunadamente suele suceder. La mayoría de estos grupos tendieron a pensar que ellos poseían la enseñanza real y que el resto de los grupos, en el mejor de los casos, eran imitadores bien intencionados que hacían perder el tiempo a la gente. O en el peor de los casos, eran charlatanes que, bajo la apariencia de liberar a la gente, en realidad le estaban causando daño. No cabe duda que las palabras de Tarr tienen una profunda realidad y que después de Gurdjieff la enseñanza parece correr el peligro de apartarse de lo que fue en su origen. Este es un tema que voy a adelantar y que abordaré en el epílogo de este libro. Personalmente, tras el contacto en París, fui uno de los alumnos de la enseñanza del cuarto camino a través de los años. He encontrado fanáticos de esta enseñanza, interesados en ella, seguidores incondicionales, emuladores de los comportamientos de Gurdjieff y exalumnos que la han superado y se encuentran en otros niveles de conocimiento. Para un lector pragmático, la introducción a este libro puede no parecerle un buen comienzo, pues se diría que desde las primeras líneas se le está advirtiendo que se trata de una enseñanza desfasada. Toda enseñanza o vía interior se desfasa en el momento que para nosotros mismos la hayamos superado, pero para superarla hay que conocerla, más aún ponerla en práctica, sobre todo si uno es un profano en la vía de evolución interior. La enseñanza del cuarto camino me abrió una vía en su día y por tanto puede abrírsela a otras muchas personas. Sus ejercicios y prácticas pueden ser un sendero interesante para todos aquellos que están interesados en despertar, en dejar de comportarse como máquinas y unirse a este colectivo de espíritus inquietos, conscientes, descondicionados o, como dice Charles Sturt, disconformes con éxito y perceptivos. Un colectivo que no se ha quedado estático y que, a través de nuevas fases de conocimiento, se sumerge hoy en la aventura cósmica de la investigación transpersonal.
la búsqueda en las antiguas tradiciones y la espiritualidad perdida. Seamos sinceros al admitir que somos la civilización más avanzada tecnológicamente y la más analfabeta espiritualmente. Quizá a través de nuestros estados alterados de conciencia sepamos buscar en el futuro un modelo profundo, holístico, basado en una toma de conciencia de la naturaleza, un nuevo paradigma que nos ofrezca una visión más compatible del universo.